Tenemos hoy el estudio en el libro de los Salmos y ya entramos hoy al capítulo 12. Han sido unos muy buenos tiempos, es un libro maravilloso y sé que el Señor nos ha hablado a cada uno y hemos sido fortalecidos, consolados y también exhortados por la palabra del Señor. Vamos entonces, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 12. Quienes tienen su Biblia ahí, a la mano, para que sigamos todos la lectura. Es un salmo corto, de solo 8 versículos. Entonces vamos a aprovechar y lo leemos todo de una vez. Dice el título de este salmo: oración pidiendo ayuda contra los malos. Versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Porque la opresión de los pobres, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, amados hermanos, entonces este salmo número 12 es un salmo de David y el tema de este salmo es que David está pidiendo ayuda y protección contra el peligro que representa el accionar de los malos y además de malos, mentirosos. Y este salmo, como decía hace un momento, tiene solo 8 versículos y lo podemos dividir. Chay, me haría ahí, o sea. En 3 partes. Danielito, le ruego por favor me silencie ahí los micrófonos. Ya levantado, ¿por qué? Lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte entonces es la felicidad del malo para vivir de la mentira. Por eso es la oración de David pidiendo ayuda y protección en cuanto al peligro que representa los malos mentirosos. La segunda división que le he hecho es la respuesta de Dios en el versículo 5. Cómo Dios obra en cuanto a la oración de su siervo. Y en tercer lugar, la verdad y pureza de la palabra de Dios, versículos 6 al 8. Sin lugar a dudas, el mundo en el que vivimos está repleto de mentiras y engaño. Hoy es muy difícil creer en la palabra de alguien. Hace unos años, recuerdo cuando era un chico aún, se hacían negocios entre personas, hombres vendiendo sus fincas, vendiendo lotes de ganado, vendiendo propiedades, y la palabra era suficiente para cerrar un negocio. No había necesidad ni siquiera dar arras como parte del negocio y para asegurar el negocio y para que el negocio fuese algo serio. La palabra de la gente tenía mucho valor, pero hoy día desgraciadamente se ha perdido eso. Hoy día la mentira, el engaño y la falsedad está
en boca de todo el mundo y es muy difícil creerle a alguien solamente por la palabra, mucho menos cerrar un negocio de palabra es muy complicado, tiene que ser una persona muy seria y pues sobre todo entre los hijos de Dios pues debe ser algo que sea confiable. Y podemos pensar en la cantidad de falsedades y de palabras adudadoras y manipulaciones y demás que nos rodean y podemos a veces quizá llegar a pensar y creer que ya no existe la verdad. A veces se está hablando con alguien y dice, nos comenta algo, nos cuenta algún acontecimiento, algún suceso, alguna situación y le decimos, ¿verdad? ¿Está diciendo la verdad o es mentira? Entonces, no, sí, en serio, es verdad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy día es muy difícil andar con la verdad y sobre todo cuando viene de personas que no tienen temor de Dios en su corazón. Y entonces, al ver la situación de este mundo en que está saturado de tanta mentira y la verdad está cuestionada, está siendo cuestionada en muchas personas, vemos entonces el poder trascendental que tiene la lengua. La lengua tiene un poder que quizá muchas cosas no lo tienen. Las palabras pueden construir o pueden destruir. Civilizaciones enteras han desaparecido por la falsedad. Conflictos en palabras. Empieza una guerra fría, una guerra de escritorio, hablando de una cosa, hablando de la otra, con mentiras, con falsedades, falsos testimonios, adulaciones, etcétera, y se complican las cosas y puede resultar un gran conflicto. Y este salmo entonces nos hace reflexionar acerca del poder de las palabras y que como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, encontramos en la palabra de Dios la verdad, como el himno que vimos al final. Tu palabra es verdad, es lumbrera. La palabra de Dios es pura, es santa. De manera que, como hijos de Dios, nosotros creemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Un fundamento tan sólido que no podrá ser refutado. No acepta ninguna duda. Porque como dice la misma palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló y Él cumplirá, Él hará. Entonces, en primer lugar, la primera división de este salmo, la facilidad del malo para vivir de la mentira, versículos 1 al 4. El primer versículo, los primeros dos versículos dice, salva, oh Jehová, la oración de David, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hay una mentira en particular que viene, dice el salmista, de labios lisonjeros y con doblez de corazón. En otras palabras, que manipula a otros en beneficio propio, labios lisonjeros. Y a medida que avanzamos en el libro de los Salmos, vemos distintos aspectos de la maldad del hombre, de la maldad de la raza humana. Vemos, como dice en Génesis capítulo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre al ver tanta maldad hasta entonces en la tierra, hasta que decide destruir la tierra con el diluvio. Solo encontró a un hombre piadoso, a un hombre justo, a Noé y su familia. Entonces, en este salmo David está muy preocupado por un tipo específico de maldad y es la mentira. La mentira de labios lisonjeros
y de hombres con doblez de corazón. Las personas que tienen una gran habilidad para mentir y utilizan esa habilidad para manipular y sobre todo dominar, a tal punto que la mentira parezca verdad, porque la adornan, porque adulan, porque usan un lenguaje exquisito, pero debajo de toda esa adulación, debajo de toda esa manipulación con la lengua, está la mentira. Está escondida la mentira para manipular, para convencer, para sacar provecho, para sacar beneficio para su propio bien. Y lo hacen con doblez de corazón. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, hablando del Señor Jesucristo, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón del ser humano, de eso, o eso se manifiesta, se deja ver en lo que habla, se deja ver en sus expresiones, aún en su aspecto físico, en su manera de ser, en su comportamiento, en su forma de vida. Porque de la abundancia del corazón del hombre habla la boca. Todo lo que hay en el corazón sale a la luz a través de diferentes manifestaciones en el ser humano. Esto habla del corazón humano no arrepentido, del hombre natural, del hombre sin Dios en su corazón, del hombre que no ha nacido de nuevo. Y cuando digo hombre me refiero al ser humano como tal, hombre y mujer. Esa es la condición del hombre con doblez de corazón, un corazón hipócrita, un corazón que manipula, un corazón que expresa lo que hay en su interior a través de la lengua, ese miembro poderoso que ha sido puesto en cada ser humano. Ese lengua, ese miembro del que dice Santiago que es difícil de dominar, que el hombre quizá ha dominado muchas cosas en el mundo, grandes naves como los barcos, los aviones, las bestias, el caballo con su fuerza, con su poder, es dominado por el hombre. Pero cuán difícil es al hombre dominar la lengua. De manera que eso es lo que David está reflejando en este salmo, el poder de la lengua mentirosa, y suplica a Dios que salve a los piadosos, que salve a los fieles, a su pueblo, a sus hijos, porque el hombre malo, de labios lisonjeros y doblez de corazón, engaña. Versículos 3 y 4. Continúa diciendo David: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Versículo 4. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Interesante que este tipo de personas, con esta capacidad de mentir, con esos labios lisonjeros, dice: venceremos con nuestra lengua, venceremos con nuestros labios, confiamos en lo que podemos hacer con nuestras palabras, con nuestras mentiras. ¿Quién puede dominarnos a nosotros si tenemos el poder a través de la mentira, del engaño? Entonces, el salmista continúa diciendo que Dios destruirá a los mentirosos. Dios destruirá a los de labios lisonjeros, a aquellos que tienen esa lengua pervertida. Y labios lisonjeros
Un término ya usado en el versículo 2 que leímos hace un momento. Lo resalta nuevamente. Y la lengua que habla jactanciosamente. Lisonjero quiere decir una persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada en alguien para conseguir su favor. Interesante, ¿no? La persona de labios lisonjeros es aquella que alaba de forma exagerada, ¿sí? Aquella que tiene esa lengua que adorna, que se expresa quizá muy bonito, que halaga. Pero debajo de esos labios lisonjeros, de esos halagos, esas palabras quizá muy adornadas, está la mentira, la perversidad. Persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada en alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Por eso la oración de David: libra al piadoso de esos labios lisonjeros, de esos labios llenos de maldad. En Mateo capítulo 12, versículo 37, dice el Señor: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Interesante, ¿no? Mire el poder de la palabra que expresamos, que decimos con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestra lengua. El poder que tienen, tanto poder que por esas palabras seremos justificados delante de Dios, o por esas palabras también seremos condenados. Las personas que no conocen a Dios son descuidados en su hablar. Hablan sandeces, blasfemias, mentira. Pero los que conocemos al Señor, los que somos sus hijos, debemos ser prudentes con lo que hablamos. Nuestras palabras, como dice el apóstol Pablo, deben ser sazonadas con sal, con gracia, con amor. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nos expresamos como hijos de Dios. Eso no quiere decir que en todo lo que hablemos involucremos la Biblia, ¿cierto? Porque hay gente que no le gusta eso, pero que nuestras palabras sean sabias, sean sanas, no entrando en conversaciones que desagradan, no entrando en conversaciones que no convienen como hijos de Dios, no reírnos de conversaciones de otras personas que están hablando jactanciosamente, que están hablando bobadas, y mucho menos cuando se están burlando de Dios. Hoy día el nombre de Dios es vituperado en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, por los humoristas. Toman el nombre de Dios en vano, como dice uno de los mandamientos, que prohíbe uno de los mandamientos, no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, las palabras edifican o las palabras pueden destruir. Cuando la persona edifica con sus palabras, a eso la Biblia le llama vida. Pero cuando la persona destruye con sus palabras, a eso la palabra de Dios, la Biblia le llama muerte. Y miremos lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Lo que hablamos tiene un impacto de vida o muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire el poder de las palabras. Hay un dicho popular que dice: las palabras tienen poder, y eso es muy cierto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces cuando proferimos quizá una maldición hacia alguien, mucho cuidado, porque quizá eso se puede cumplir. Y recuerde, por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. De manera que el poder
de la palabra o de nuestras palabras pueden tener poder para matar y poder para dar vida. Entonces, en otras palabras, la vida y la muerte están determinadas mayormente por el poder de la lengua. Y miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, los versículos 10 y 11. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Y sus labios de qué? Sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí el apóstol Pedro está citando estas palabras del Salmo 34, versículo 13, un poquito diferentes como él las expresa, pero son tomadas casi textualmente del Salmo 34, versículo 13. Entonces, de manera que todo acto de justicia será juzgado por Dios. El Señor ve claramente cómo los mentirosos oprimen y se jactan diciendo, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos, ¿y quién puede dominarnos a nosotros? Dice el versículo 4. Se jactan de lo que pueden hacer, el poder que tienen con sus labios lisonjeros y su corazón de doble ánimo. Vencemos con la lengua, en nuestros labios confiamos, en lo que hablamos tenemos mucha confianza. ¿Y quién puede dominarnos a nosotros? Nadie. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Nadie. Se jactan. Entonces, causando gran daño y dolor. Y David tiene plena confianza al decir que Dios destruirá a los mentirosos, a aquellos que tienen labios lisonjeros. La segunda parte de este salmo es la respuesta de Dios a la oración de su siervo, a la oración de David, al ruego, a la súplica de David por estos hombres malvados de labios mentirosos. Entonces dice el versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, aquí el Señor responde. En otras palabras, el Señor está diciendo, he visto la violencia, la maldad de los o contra los indefensos y he oído el gemir de mi pueblo. He oído el gemir de mi siervo, de David en este caso. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelan que yo haga. Amados hermanos, debemos confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. El Salmo 34, versículos 15 al 17, encontramos estas dos promesas que el Señor nos ha dejado, porque el Señor está atento a nuestra súplica, atento a nuestro clamor, atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos. Por eso nos reunimos los jueves en oración. Por eso cada uno de nuestros hogares tenemos un tiempo de oración, un altar familiar, un lugar donde nos aislamos de las cosas cotidianas que hacemos en casa para orar, para leer la palabra. ¿Por qué qué? Porque confiamos en el Señor, confiamos en sus promesas. Y el Salmo 34, 15 al 17, dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Él ve nuestros sufrimientos, Él ve las situaciones, Él ve cuando estamos pasando por el desierto, Él ve cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por momentos de tribulación, de angustia, de enfermedad. Él ve todo. Y sus oídos están atentos al clamor de ellos, a nuestro clamor, a nuestros ruegos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué?
de todas sus angustias. Todas sus angustias. De manera que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, si no estoy mal, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuidado especial. Cuidado de primera clase. Cuidado especial. Y en el Salmo 55, versículo 22, dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el justo cae? Naturalmente que sí. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y en cualquier momento podemos fallarle al Señor, podemos pecar de pensamiento, de palabras, con nuestra lengua, con nuestros labios, en acciones. Pero el Señor está presto para levantarnos, para socorrernos, para darnos su perdón, para sanar las heridas, para restaurarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Entonces, echemos sobre el Señor nuestra carga y Él nos sustentará. No nos dejará caídos para siempre. Y a continuación, entonces David exalta al Señor. David sabe que no en vano levanta sus ruegos al Señor. Clama desde lo más profundo de su corazón. Y ahora entonces, la tercera parte de este salmo habla sobre la verdad y pureza de la palabra de Dios. Versículo 6. Mira el contraste. David empieza hablando del hombre mentiroso, del hombre perverso, del hombre que tiene labios lisonjeros y doblez de corazón, que con sus palabras destruye, hace daño, mata. Y ahora el contraste. La verdad y la pureza de la palabra de Dios. Dice el versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada ¿cuántas veces? 7 veces. Entonces David compara las palabras mentirosas de los seres humanos con la pureza y perfección de la palabra de Dios. En primer lugar, señala que la palabra de Dios es limpia, como la plata refinada en oro, purificada 7 veces. Y como sabemos, por la misma palabra de Dios, el 7 es el número de la perfección divina. Ese número que encontramos en muchas partes de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El número de la perfección divina. Y Proverbios, capítulo 30, versículo 5, aquí señala que la palabra de Dios es limpia como plata refinada en horno, purificada 7 veces, y dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Y en segundo lugar, David dice que la palabra de Dios es pura. El Salmo 119, versículo 140, este Salmo 119, yo le llamo el poema a la palabra de Dios. Es un salmo maravilloso que en cada uno de sus versículos está involucrada la palabra de Dios, exaltándola, alabándola, elogiándola, elevándola por encima de cualquier otra cosa. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dice el salmista.
Toda la palabra de Dios es limpia y sumamente pura, refinada, purificada 7 veces. Recuerdo cuando tenía unos 15 años, mi primer trabajo fue en un taller de fundición. Allí en aquel taller de fundición se fabricaban trapiches para moler caña de azúcar. Me crié en una región platanera, guayabera, y también donde se cultiva la caña de azúcar, y se hacían trapiches, se llamaban trapiches El Cóndor, y entonces se compraba mucha chatarra, llegaban toneladas, tractomulas y camiones con toneladas de chatarra, y hierro y de todo, y se fundía en un horno inmenso para hacer las diferentes piezas para los trapiches. Pero además de hacer las piezas en hierro colado, se le llamaba hierro fundido, también se trabajaba el bronce para hacer los bujes en los cuales iban a girar o a rotar los ejes de los trapiches. Entonces el bronce es un material muy dócil, pero a la vez muy resistente. Y el bronce no se fundía en hornos, sino en crisoles, en unas vasijas pequeñas. Se colocaban al fuego, un fuego muy fuerte, y se agregaba el cobre y la plata y los componentes para convertirlo en bronce, y después de que ya estaba fundido completamente líquido, las impurezas flotaban. Y entonces se cogía con una pálita y se sacaba eso para que quedara el bronce completamente limpio, y luego vaciarlo en los moldes, y posteriormente, cuando ya estaba frío, se sacaban y se pulían para hacer los bujes en los que iban a rodar las diferentes piezas del trapiche. Si alguno de esos bujes, o también las piezas grandes hechas en hierro, quedaban con escoria se le llama a todas las impurezas que botan los metales en el momento de ser fundidos. Si quedaba escoria, esa pieza se fracturaba en algún momento. A veces a simple vista no se veía los poros que quedaban a raíz de la escoria, y se armaba el trapiche, se vendía, y después de un tiempo llegaba el cliente a quejarse que se había partido alguna pieza del molino, del trapiche. Entonces había que reemplazarla. ¿Y por qué se había partido? Precisamente porque no había sido completamente purificado el metal cuando estaba líquido, en su estado líquido, antes de vaciarlo en los moldes. De manera que esto es para ilustrar un poquito lo que nos habla aquí en relación a la palabra de Dios purificada, no una sola vez, no 2 veces, sino 7 veces, limpia, pura. Y todos los atributos y todos los adjetivos que conocemos en la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios misma, que es como martillo que quebranta la roca, ¿cierto? Que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que es poderosa, que es suficiente. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es por eso, palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eso, perfecta, completa, limpia, pura. El versículo 7 dice: tú, Jehová, los guardarás de esa generación perversa para siempre. Tú, Jehová, los guardarás de esa generación perversa. De esa generación los preservarás para siempre. Dios promete entonces proteger y guardar para siempre a sus fieles seguidores. ¿Creemos eso, hermanos? De que el Señor nos guarda, de que el Señor nos protege, de que el Señor está ahí, a nuestro lado, cada momento. Quizá nosotros a veces hacemos como de los niños cuando están pequeños y los sacamos a la calle, cuando tienen por ahí de pronto unos 4 o 5 añitos,
que vamos por la calle y ellos quieren soltarse de nuestra mano y pasar la calle porque se creen ya grandes, se creen valientes. Yo ya soy grande. Y no toman las precauciones necesarias de mirar para arriba y para abajo para tener cuidado con los vehículos. Se sueltan de nuestras manos. Y saben, hermanos, nosotros a veces somos como los niños necios. Nos soltamos de la mano del Señor. No es que el Señor nos suelte, no es que el Señor nos abandone, es nosotros que soltamos la mano del Señor para hacer lo que queremos. Y cuando eso pasa, entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Y el Señor está dispuesto para guardarnos siempre, para preservarnos siempre, para levantarnos cada vez que caemos, cada vez que quitamos nuestra mirada del Señor. Mis amados hermanos, Dios promete proteger y guardar para siempre a sus fieles seguidores. Aunque, como termina diciendo el versículo 8, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cercando andan los malos. Hermanos, no es un secreto que la maldad está al pedir de boca. La maldad nos rodea. Como dice la chica de una de las películas que veíamos hace unos años, la fealdad eternamente me rodea, porque tuvo una vida muy trágica. Yoneko se titula la película, recuerdo que la vimos muchas veces. Una chica que trató de suicidarse porque su madre murió y no soportó la soledad y las cosas no le salían como ella pensaba, y ese era su dicho. Esa palabra siempre estaba en sus labios: la fealdad eternamente me rodea. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y aunque los malvados anden pavoneándose como el pavo real y se alabe el mal por toda la tierra, el Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Debemos ser cuidadosos, claro que sí. Debemos ser astutos, claro que sí. Debemos ser precavidos, claro que sí. Pero el Señor está ahí. Usted se ha preguntado, mi hermano, y se ha preguntado, mi hermana amada, de cuántas cosas le ha guardado el Señor. Y sin ir tan lejos, de cuántas cosas le guardó hoy, mientras estuvo en la calle, mientras estuvo en su hogar, mientras estuvo en cualquier lugar donde haya estado hoy. ¿De cuántas cosas? Es que, hermanos, estamos rodeados de tanta maldad, estamos rodeados de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanto terror, que hasta ya a veces uno lo piensa dos veces para caminar por lugares solitarios, ¿cierto? Ya a esta hora le da a uno temor salir a la calle. Ese sector donde yo vivo, después de las 7:30 de la noche, ya está muy solo y da temor salir porque hay mucha inseguridad. Pero el Señor está ahí. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. David confía tanto en la palabra de Dios, en las promesas que Dios, que a pesar de ver cómo la maldad y las mentiras se incrementan, encuentra refugio en el Señor. Él sabe a quién debe acudir. Hoy en día vemos la proliferación de mentiras que andan por todas las redes sociales y no podemos creer todo. A veces me causa curiosidad que hay gente que cree todo lo que ve y escucha en las redes sociales.
en el WhatsApp, en el YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales habidas y por haber. Y lo comentan, ay, qué tal cosa, ay, qué tal otra, y que esto no sé qué, y que esto no dice cuándo, y todo lo creen, y se llenan y se cargan con tantas cosas. Y no podemos creer todo porque hay mucha mentira, hay mucho engaño. La mentira ha estado desde siempre, desde la creación. ¿Cómo fueron engañados Adán y Eva? Por la mentira. El enemigo les mintió. Ah, con que Dios os ha dicho que tal y tal y tal cosa. No, eso no es así. En otras palabras, eso es mentira. Coman el fruto y verá que van a saber lo que es la vida. Se le van a abrir los ojos, van a tener sabiduría, van a ser como Dios. Siempre ha estado la mentira ahí. Y el padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, hermanos, confiemos en la palabra de Dios, que es limpia, que es pura, que es perfecta, que es poderosa para guardarnos sin caída, para guardarnos sin temor. No importan las mentiras del hombre, no importan las mentiras que nos rodeen, tendremos una base sólida para nuestra vida. Y aunque estemos rodeados muy cercanamente de la falsedad y la mentira, la verdad de Dios siempre prevalecerá y nos salvará. Hermanos, que el Señor nos ayude cada día a descansar y a confiar en Él y sobre todo a escudriñar su palabra. Lea la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Permita que el Señor le hable a su corazón. Y amigo que me escucha, lea la palabra de Dios. ¿Tiene un Nuevo Testamento en casa? Lea el Evangelio de Juan, donde va a conocer usted el corazón amoroso de Dios. Y no se preocupe por lo que no entiende de la palabra de Dios. Preocúpese por lo que entiende y no aplica en su vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Oh, qué maravilla, qué privilegio que tenemos el poder disfrutar tu palabra, el tenerla en nuestras manos, completa. Padre, gracias porque ahí encontramos el pensamiento tuyo, la voluntad tuya para nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día en tu palabra. Ella es tan actual que cada vez que la leemos nos muestra las cosas que vemos a diario y escuchamos a diario. Y sabemos tantas y tantas cosas que están ahí en tu palabra, que aún están por suceder. Y por la fe creemos que un día van a suceder, como la venida tuya por tu iglesia. Que podamos cada día estar preparados para recibirte, Señor, en las nubes y estar contigo por la eternidad. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que ha podido estar esta noche reunido a través de esta plataforma. Gracias por quienes posteriormente han de escuchar este estudio de tu palabra. Que tú obres, Señor, convenciendo por tu palabra a cada persona que aún no ha abierto su corazón para aceptar la salvación que tú ofreces por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre, descansamos en ti, encomendamos esta noche en tus manos, que nos des un buen descanso y un buen sueño. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y una feliz noche para todos. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermanos, descansen. Bendiciones para todos los hermanos.
Señor los bendiga a todos, los acompañe y los guarde. Amén, hermano David. Hermana Elvia, qué gusto saludarle, hermana Elvia, Dios le bendiga. ¿Qué más, hermano Gracias, Miguel? hermano ¿Cómo le ha Miguel. Dios le ido? bendiga. Elvia, gracias al Señor. Me alegro saludarlo. Igualmente, hermana. Ay, qué lindo. Hasta mañana a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, bonita Elvia. Saludos. Feliz noche, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermano. Igualmente Igualmente. para usted, hermano Israel. Gracias, hermano. Wilson, buenas noches. Chao, Lenita. Ay, Chao, Ninfa. ninfa. Hermana Ninfa. Bien, hermano Wilson, gracias al Señor. ¿Ustedes cómo están? Qué bueno. Ah, bueno, ¿cómo está, hermano Mario? ¿Cómo sigue, hermano? Bien, hermano, gracias al Señor. Bueno, Buenas seguimos noches, orando, hermano Mario, hermana Blanca. Señor seguimos los orando y bendiga. confiando en el Señor. Hermano. David, que Dios lo bendiga. Amén, hermana. Igualmente a usted un fuerte abrazo. Gracias. Dios le bendiga a todos. Chao, Miguel. Amén, hermano, feliz noche. Ana Ninfa, Dios te bendiga. Saludos a Marinita. Con mucho gusto, hermana Blanquita. Sí, señora, se la daré con todo gusto. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano José, y el Señor le bendiga. Amén, hermano, igualmente. Gracias, hermano.